Bienvenidos a la hora del horror. Hola amigos míos, buenas tardes. Hoy día voy a contarles la historia de Andy y Juanita. Juanita, una muchacha de campo, pero muy trabajadora. Conoció a Andy en las faenas donde ellos extraían las uvas para luego transformarlas en vino. En pocas palabras, trabajaban como temporero en una viña. Cuando Andy y Juanita se conocieron, se generó algo como una chispa automático entre ellos dos. Como se dice, amor a primera vista. Si bien es cierto, su relación no comenzó de inmediato, comenzaron con miradas y luego conversando. A Juanita, dentro de esas 2 semanas que conoció a Andy, le pareció un muchacho muy bueno, extraordinario, un muchacho con una muy agradable apariencia, pero que tenía un muy maravilloso vocablo. Dentro de esas 2 semanas que llevaba conociendo a Andy, falló un día porque amaneció muy mal de un resfriado. Sin embargo, aparte de ese día, siguieron viéndose. Bueno, así transcurrieron en torno a 2 semanas y este muchacho Andy pide permiso porque se sentía muy mal, le dolía toda la cara, estaba enfermo de su dentadura, así que pidió permiso. Faltó los últimos 2 días de esa semana porque tenía que ir a dentista y todo eso. Así que ese fin de semana Juanita no vio a Andy y Juanita comenzó a sentirse muy triste, muy mal, porque no se había visto con este joven. Llegó así el día lunes de la 3ª semana y Andy no apareció en el trabajo. Juanita, desmotivada, triste, ese día trabajó muy mal. A la salida del trabajo, precisamente, se topa con Andy. Y ahí el corazón se le salió de alegría. Andy, por su parte, la abrazó fuertemente. Y ese día, Juanita le pregunta qué le pasó. Andy dice que, bueno, él andaba cobrando los pocos pesos que se había ganado por trabajar en la empresa, pero que lamentablemente estos jefes descriteriados no comprendieron que él andaba mal de sus muelas y que no le creyeron y lo despidieron por eso. Bueno, Juanita le dijo, oye, ¿sabes que en un fondo llamado La Rosa necesitan operarios? Y ese lugar de La Rosa está cerca de donde yo vivo, así que me puedes pasar a ver después de la salida del trabajo. Así, ese día Andy acompañó a Juanita a su hogar, que era cerca del fondo llamado La Rosa. Andy ese día se quedó a tomar once y cena con Juanita y después se fue. Así pasaron los días y curiosamente Andy llegaba justo a la hora de 11 o de cena a la casa de Juanita. Como tenía muy buena facha, se veía un muchacho bien educado, en la familia de Juanita, cayó en gracia. Y el noviazgo de Andy y Juanita comenzó con un muy buen puerto, un muy buen pie, porque en la casa de Juanita, Andy lo recibieron de muy buena manera. Así comenzó un noviazgo y bueno, Juanita, sin querer intrometerse en la vida de Andy, descubrió al pasar del tiempo que Andy estaba sin trabajo. Juanita entonces le dijo, yo te voy a ayudar a conseguir trabajo, y le consiguió entonces una plaza en el fondo llamado La Rosa. De esa manera, Andy comenzó a trabajar en este fondo y al mismo tiempo a participar de la familia de Juanita, es decir, llegaba justo a la hora de 11 o a la hora de cena. Cuando la familia de Juanita
Pregunta sobre la familia de Andy. Este dice que su familia está en el norte y que él estaba en el sur probando mejores oportunidades y que se quedó en el sur porque se había enamorado de Juanita. Bueno, a todo esto Juanita le consiguió trabajo a Andy. Así pasaron como 3 semanas o 4 semanas y Andy falló de nuevo en este nuevo trabajo. ¿Y por qué falló? Bueno, porque andaba con un malestar en la espalda, producto de que hizo malas fuerzas, y otra vez los jefes desconsiderados lo expulsaron. Así fueron pasando los días, y con ello 1 mes, 2 meses, 4 meses. No se sabe ni cómo ni cuándo. Juanita quedó embarazada. Los padres de ella, si bien es cierto, se molestaron mucho, bueno, decidieron apoyarla, a ella y a su pareja, Andy, y como quien dice, le hicieron una pequeña casita en la parte de atrás del patio que ellos tenían. Así comenzó la vida de Andy y Juanita y su futuro hijo. Al pasar los días, el padre de Juanita se comenzó a dar cuenta que Andy no estaba trabajando y le llama la atención a su hija y a Andy. Andy, con cara de simpático, alegre, le dice, sí, suegro, yo me he empeñado en buscar pega, pero no se la he conseguido, no lo he podido conseguir. Y el padre de Juanita dice, mira, en el fondo La Rosa necesitan porteros, así que yo te voy a conseguir un trabajo ahí. Total, tú ya trabajaste en esa parte, así que ya te conocen. Y el padre de Juanita lo llevó a trabajar. Bueno, Andy entró a trabajar a ese lugar y alrededor del mes y medio, 2 meses, lo despidieron. La causa del despido, que este joven, en vez de trabajar bien como guardia, hacer su papel de guardia, se dedicaba a dormir. Lo echaron por irresponsable y por flojo. El padre de Juanita comenzó entonces a sentir rechazo hacia Andy. Así que, lamentablemente, al transcurrir el tiempo, el padre de Juanita le dijo a Juanita, lamentablemente tu hombre es un cafiche, es un tipo flojo, no le hace empeño para nada a este hombre. Andy, por su parte, con lágrimas en los ojos, le decía, suegro, lo que pasa es que yo sufro de una enfermedad. Yo sufro, y le inventó una enfermedad rara, que él tenía un tipo de pancreatitis que le quitaba la energía y por eso él no podía trabajar a veces, que su espalda, que sus piernas. Y así Andy fue inventando una excusa tras otra excusa. El padre de Juanita no le creyó absolutamente nada y la madre de Juanita tampoco. Por lo tanto, optaron por no ayudarle más y dejar que ellos se la arreglaran como pareja. Ya nacida la bebé, la madre de Juanita le hacía el favor de cuidar al bebé y Juanita salía a trabajar, mientras Andy supuestamente se iba a trabajar por ahí, a hacer pololitos y cosas de ese tipo. Pero curiosamente rara vez contaba con dinero. Sin embargo, el amor de Juanita era tan grande que Juanita, en el fondo, en vez de fustigarlo, en vez de empujarlo a que él trabaje, de alguna manera se quedaba en silencio y sencillamente lo amaba. Amaba tanto a Andy que empezó de cierta manera a justificarlo en su flojera, a justificarlo
en esa supuesta enfermedad que a él no le dejaba trabajar. Trabajo que Andy encontraba no duraba 3 semanas, no duraba 2, y lo despedían. En pocas palabras, con suerte trabajaba 3 semanas y descansaba 2 meses. Era un vago de primera, un tipo extraordinariamente flojo. Y aquí comienza la parte triste de la historia. Andy, a quien sus suegros lo comenzaron fuertemente a rechazar y a fustigar, a decirle que era un parásito, no halló mejor cosa que escudarse detrás del alcohol, porque supuestamente el alcohol le subía los ánimos y le daban ganas de trabajar. Juanita, ciega de amor, le creía todas sus mentiras. Así fue pasando el tiempo. Y Andy, una de las excusas que también tenía es que él no encontraba un trabajo que estuviera de acorde a su capacidad, a su apariencia, porque realmente tenía una muy buena apariencia. Siempre encontraba excusas. Producto del alcohol, de su flojera y de todo aquello, un día Andy escucha, entre las conversaciones de cantina, escucha sobre cierta historia de un fulano X que hizo un pacto con el diablo y que ganó mucho dinero y todo eso. Andy llegó a donde su esposa, Juanita, y le dijo: mira, Juanita, yo sé que me he portado mal, pero voy a hacer un algo, Juanita, que vamos a tener platita para que nuestra niña tenga buenos estudios, y le habla cosas muy bonitas, porque eso sí, Andy tenía un verso, un hablar, y como se dice para el sur de mi país, un hablamiento tan hermoso que a Juanita la hacía volar por las nubes con su bla, 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 bla. Y Juanita le decía: ¿qué vaya a hacer, Andy? ¿De cómo? Ah, mujer, le decía: cree en mí, acuérdate nomás, no nos va a faltar nadita. Y mi suegro y mi suegra van a ver, van a humillarse ante mí. ¿Cómo que humillarse? Sí, porque les voy a tapar la boca de que yo soy un flojo. Acuérdate nomás, Juanita, que voy a ser millonario yo. Cierto día, como había escuchado Andy, que debajo de una higuera uno podía llamar al diablo, o que donde se junten dos calles formando una cruz y un río cerca, empezó a llamar a Satanás. Y no consiguió absolutamente nada. Así, Andy siguió insistiendo en la idea de llamar al diablo. Cierto día, un viernes tipo 13, del mes 13, de un día 13, Andy se topó con un hombre, tipo 9 de la noche, en un viernes 13 de luna llena. Un hombre alto, con sombrero de copa, muy elegante. Le dice: buenas noches, señor Andy. Andy le dice: buenas noches. Me presento. Usted me ha estado buscando. Andy dice: ¿yo cuándo lo he estado buscando a usted? Sí. Me presento. Soy el Satanás. Andy se llegó a caer de traste. ¿Qué? Le dice: soy el Satanás, tú me has estado llamando. Andy, un poco asustado, le dice: no te creo. Ah, ¿no me crees? Le dice. ¿Qué te gustaría ver en estos momentos? Andy se queda pensando y le dice: una mujer espectacular. Y delante de Andy, en cosa de un parpadeo,
aparece una mujer completamente desnuda, con un físico tal que Andy queda con la boca abierta. Y Satanás lo sonríe y esta mujer lo besa y se deja acariciar. Andy, totalmente enloquecido por la belleza de esa mujer y por lo que vio en el momento, se queda como un par de segundos en silencio total y dice: te creo, tú sí eres Satanás. Y medio loco y medio sin saber qué hacer, mientras acariciaba a esta mujer, le dice a Satanás: ¿cómo puedo hacer un pacto contigo para recibir mucho, pero mucho dinero? Y poder poseer estas mujeres como esta, y poder tener esto, y él habla de autos, de esto y de esto otro. Satanás le dice: que me entregues tu alma y tendrás a esta. Y hace así y aparece otra mujer que besa a Andy en el cuello y por todas partes. Andy, totalmente enloquecido con la belleza de esas mujeres, a las cuales estaba tocando como un energúmeno, como un real loco, dice: ¿dónde firmo? ¿Cómo lo hacemos? Satanás le dice: ven. Y Andy le dice: pero alto, yo hago el pacto con usted, yo le entrego mi alma, pero quiero a partir del día por lo menos 30 años para gozar la vida por completo. Satanás le dice: bueno. Satanás le toma la mano a Andy y con su uña, su garra, le hace ¡pah! En el dedo y le saca sangre. ¿Y qué hace Satanás? Se bebe la sangre de Andy y le dice: en 30 años más, tu alma voy a venir a buscar. Desaparece Satanás con las mujeres y Andy se queda totalmente solo en esa calle oscura y vacía. Ese día llega a su hogar, se queda dormido, completamente dormido, ya que iba totalmente borracho. Al otro día Andy despertó, ve a su esposa Juanita, ve a su hija y dice: ¡wow! ¡Qué sueño tuve anoche! Y pensaba, pasó adentro: qué mujeres que toqué y el diablo, qué raro. Puta, el sueño que tuve anoche, que me gustaría vivir ese sueño. Y ese día, Andy siente el tremendo impulso de irse a caminar por entre la cordillera. Va caminando por la cordillera y de pronto mira hacia donde hay una especie de rocas por ahí abultadas. Se da cuenta que hay algo brillante y encuentra una pepita de oro. Empieza a escarbar y hay más pepitas de oro. Andy las coge, se echa eso a los bolsillos, mira para todas partes, se fija bien en el lugar y se va hacia el pueblo. Y ahí cambia esas pepitas de oro por billete en efectivo. Ese día, aparte de largarse a tomar, hizo una fiesta, llega a su casa, a Juanita la lleva y le compra ropa y de todo. Ese día comió, tomó, bebió todo lo que ustedes quisieran y se imaginaran. La mujer le dice: ¿dónde sacaste ese dinero? Y él le dice: Juanita, te lo voy a contar para nosotros. Encontré un yacimiento de oro. Encontré pepitas de oro. Y Juanita se queda con la boca abierta. Y Andy le dice: shh, calladita.
A partir de ese día, la vida de Juanita cambió, porque Andy compró un terreno grande y una casa preciosa. Comenzaron a vivir a partir de ese día a cuerpo de rey. Andy, si bien es cierto, era un flojo, su cerebro le funcionaba bastante bien. Y de hecho, dejó una fortuna para que su hija estudie. Así que dejó una cantidad de dinero en el banco para que su hija pueda tener buenos estudios. A su esposa también la acomodó económicamente. Todo iba muy bien en la vida de Andy. Así fue pasando el tiempo. Y un día X, mientras estaba durmiendo, según él, ve al hombre con sombrero de copa que le dice: Andy, Andy, recuerda, en la próxima luna llena se cumple tu contrato. ¿Cómo que se cumple mi contrato? El contrato que firmaste conmigo. ¿O crees que tu tan buena suerte te llevó a encontrar aquellas pepas de oro? Eso lo hice yo para cumplir nuestro pacto. Tuviste el dinero que quisiste, tuviste las mujeres que quisiste, nadie te pilló. Probaste cuanta piel quisiste probar, tuviste cuanto sexo quisiste vivir, tocaste a las mujeres más bellas de este mundo. Tienes el dinero a manos llenas. Ahora llegó la hora de que tú cumplas el contrato. Así que el próximo viernes 13, en la noche de luna llena, te vendré a buscar. Andy grita, se asusta, tirita. Su mujer lo despierta, aparentemente lo despierta, porque él no sabía si estaba bueno y sano o borracho como siempre. El asunto es que Andy comenzó a temblar, a temblar, a temblar y a temblar. Ese día, lleno de miedo, lleno de terror, le cuenta todo a Juanita. Y Juanita a su vez a su padre. Y su padre a la madre de Juanita. Ya que, a pesar de toda la flojera de Andy, los había ayudado a todos los tenía bien. Por lo tanto, la familia de Juanita le había tomado mucho aprecio a Andy. El padre de Juanita le dice a Andy que hay una sola opción como para que él pueda de alguna forma zafarse de ese contrato. ¿Y cuál era la opción? Un contrato vence al año. Y no había pasado el año todavía. El padre de Juanita le dice a Andy: mira, Andy, la única forma de que te le puedas arrancar a Satanás es que te vayas a internar a una iglesia. Sí. Y cuando pase el año, no te va a poder hacer cumplir el contrato, porque ya expiró. ¿Estás seguro? Andy le dice a su suegro. Y su suegro le dice: sí, esa es una historia muy sabida acá en Peumo, hombre. Así que Andy le hizo caso a su suegro y se fue a internar a una iglesia. De hecho, pagó una muy buena suma de dinero para que le dejen estar ahí. Bueno, llegó el viernes 13 con su luna llena y no pasó absolutamente nada. Así fueron pasando los días,
y pasando los días. Era en torno al 5 de diciembre por ahí, y Andy, ya aburrido y cansado de estar dentro de la iglesia, decide poner un pie afuera de la iglesia a tomar el sol. Y está tomando el sol, se siente libre, se siente feliz, y no pasó nada malo. Al otro día vuelve a hacer lo mismo. Y se le ocurre ir a ver a Juanita y dice: ay, Juanita, parece que todo lo que viví fue un sueño, Juanita. Me parece que estoy tonteando. Juanita le dice: ten cuidado, por favor, vuelve a la iglesia. Y Andy le hizo caso, volvió a la iglesia. Un viernes 13, que estaba dentro del mes de diciembre de aquellos años, Andy, que ya le estaba de nuevo dando rienda suelta a su antiguo vivir. ¿A qué me refiero con esto? A que de nuevo se iba a juntar con mujeres y a pasarla bien. Volvió a salir. Pero por alguna extraña razón no le tomó atención al calendario, no le tomó atención a que era un viernes 13 con luna llena, no le tomó atención a nada. Estaba acariciando a las mujeres, tocando, metiendo las manos entre las piernas, por aquí y por allá. ¡Ay, beso tras beso! Y ese día ya estaba cayendo un poco el crepúsculo. Y Andy dice: me voy a tomar unos tragos más. Y bueno, se acerca a una taberna. Y cuando va llegando a la taberna, Andy, que ya había olvidado todas esas cosas que él había soñado y todo eso, va por la calle y va llegando a la iglesia cuando un enorme perro negro salta y le muerde el cuello, literalmente el cuello, con tal fuerza que inmediatamente Andy cae muerto al suelo. La gente, todas salen a pegarle al perro, pero nadie se explica cómo este perro negro tan grande desapareció. En medio de este atardecer, como quien dice, en medio del crepúsculo, eso. Bueno, el perro se desapareció. La gente, gritos, llega el cura, llegan todos. Van a buscar a la esposa de Andy, a la familia, a su suegro, a su hija que ya estaba grande. Y se arma un revuelo de envergadura porque Andy, si bien es cierto era un vago, cuando él tenía dinero ayudaba a cuanta gente había en ese lugar. Por lo tanto era bien querido. Así que le hacen un velorio, pero espectacular. Lo velan en la iglesia. Y la esposa de Andy le cuenta al curita lo que había pasado. Por lo tanto, con mayor razón, todo el mundo comenzó a orar por el alma y el descanso de Andy. Decidieron entonces, como el cementerio de aquel pueblo estaba cerca, llevarlo en anda. Así, 6 varones de la iglesia se echan el ataúd de Andy al hombro. Era pesado el finao. Pero pasa algo muy extraño. Aquel día en que lo están sepultando, tipo 5 de la tarde, de pronto, los 6 varones que llevaban aquel cajón en el hombro sienten como que algo sucede, que el cajón deja de pesar. Es como si el cajón fuera vacío. Uno de ellos para y le dice al otro: oye, siento como que dejó de pesar el muerto. Y todos los que iban cargando este cajón dicen lo mismo. Paran, llaman al cura, se acercan toda la gente a ver lo que pasa y le dicen eso al cura.
y el cura se persina, abre el cajón y dentro del cajón ya no estaba el cuerpo de Andy. El cuerpo de Andy desapareció.